la última sección cambia sus oraciones en el futuro. Por ejemplo, aquí, cuando mira cuando mira will, sabe, está futuro. Okay, so, clic aquí, es lo mismo. Future tense. Una regla está diferente en el futuro. Presente y pasado escribe not después de to be verb, pero en futuro, write the word not after will, and let's change this. After will, pero tiene un parte de verbo after. So I'm saying after will, but before be. So, en el futuro, en todas situaciones, escribe will be. Oops, lo siento. You will be in the mountains. Tú estarás en las montañas. Will be significa futuro en todas formas de ser y estar. Pero en futura forma, cuando quiere cambiar positivo a negativo, necesita incluir not en el medio de will be, después de will, pero antes de be. He will not be at school tomorrow. Él no estará a la escuela en la mañana. They will not be eating at the park. Ellos no estarán comiendo, lo siento, al parque. Lo siento, otra vez. Ellos no estarán comiendo en el parque. Okay? Lo siento por mi español. Aquí, you will be in the mountains. Otra vez, tú estarás en las montañas. Para cambiar, you will, después de will y antes de be, necesita not. Not be in the mountains. ¿Ok? Completa por todos aquí. Lo mismo. Cambia en inglés. Tú estarás en la tienda. ¿Ok? Lo siento. Necesita. No estarás. You will not be in the store. Completa todo. Adiós.